Buenos días, o buenas tardes, mejor dicho. Vamos a comenzar la conferencia del día de hoy, de este ciclo de conferencias del Máster de Salud Pública y Gestión Sanitaria Europap Health y del Máster de Economía de la Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarias. Y para ello tenemos el honor de contar con el doctor Matt Murphy. Matt fue antiguo alumno del Máster de Salud Pública de Europap Health en esta casa hace ya unos cuantos años, a pesar de su juventud. Y ha tenido una trayectoria, yo creo que muy interesante. Matt es especialista en medicina interna y salud global, ha trabajado para la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, y desde hace ya muchos años es profesor de la Universidad de Brown en Estados Unidos y también ha dirigido departamentos clínicos dentro del hospital en Rhode Island, en Estados Unidos. Es un experto especialmente en todo lo que tiene que ver con la atención a pacientes atendidos en prisiones en Estados Unidos y especialmente dentro de lo que es la infección por VIH y SIDA, y especialmente conoce muy bien, lógicamente, lo que es el modelo de prestación sanitaria en Estados Unidos y que va a enfocar, como pone ahí en el título de la conferencia, en relación con las experiencias de Managed Care desde el pasado hasta el futuro. Si siempre es muy interesante escucharle, yo creo que ahora todavía más, porque no creo que sea exclusivo de Estados Unidos la preocupación con respecto a la deriva que puede tener el sistema sanitario en Estados Unidos y, como hemos visto tanto en el máster de salud pública como en el de economía, el impacto que pueda tener en otros países. Muchísimas gracias por estar aquí, Matt, y cuando tú quieras. Esto es todo nuevo. Se ha reformado, ¿no? La sala, entonces me estoy ubicando un poco. Gracias por tenerme, Sergio, y el equipo de la escuela. Siempre es un honor y un placer de venir aquí y charlar y discutir un poco. Um, es verdad que voy a abordar, eh, he cambiado en los últimos días la presentación por algunos de los eventos que están pasando en los Estados Unidos, tanto para enmarcar la discusión sobre la gestión de servicios, tanto históricos como presentes, pero también para dar un poco de contexto a lo que está pasando ahora en los últimos 2 o 3 meses um, en los Estados Unidos, ¿no? Como había comentado Sergio, quería comenzar con poniendo énfasis en algunas de mis experiencias profesionales y personales para que entendáis un poco mi posición académica, de investigador y de gestor. Como había dicho Sergio, soy internista, entonces soy médico. Um, y trabajé como hospitalista, prestando servicio hospitalario en el hospital principal del estado de Rhode Island durante un par de años, hasta 2020, em, cuando fui contratado por el Instituto de Salud Pública del estado de Rhode Island para abrir una clínica nueva de atención primaria, que los internistas en los Estados Unidos prestan servicios tanto ambulatorio como hospitalario en los Estados Unidos, a diferencia que lo habitual en España. Y llegó la pandemia, y madre mía. Entonces, claro, fue un momento, y luego llegué a ser el director médico del Instituto de Salud Pública del Estado de Rhode Island. Fue un momento tanto de gestión de servicio sanitario y una clínica de atención primaria, particularmente destinada a la población LGBTQ, y también a responder al desafío de la pandemia, ¿no? Que acabé la residencia en 2018, entonces realmente estaba recién acabado de la residencia al entrar en ese puesto de dirección y de gestión. Em, También desde la residencia y salir de la residencia he sido médico de cárcel, que también es un papel único. Y una de las ventajas del sistema americano es que da
bueno, desde mi punto de vista, mucha flexibilidad a la hora de organizar tu trabajo laboral como médico. Entonces, yo trabajaba en el hospital, trabajaba en una clínica en la comunidad y trabajaba en la cárcel a la vez, organizado a través de la Universidad de Brown y el Departamento de Medicina, donde era profesor y sigo siendo profesor. Am, Tanto como, como académico y como gestor y clínico. em, Estaba viendo pacientes en la cárcel, pero también gestionando servicios sanitarios en la cárcel, de prevención de VIH, en particular hepatitis C y de atención de género, para la población transgénera. Em, y desde 2022 casi tengo un papel únicamente de investigación. Um, de investigación, particularmente en este campo de la adaptación de servicios sanitarios en la cárcel para la prevención de VIH y para responder a la epidemia de VIH en los Estados Unidos particularmente. Mi trabajo ahora de investigador está financiado 100% por el Instituto Nacional de Salud, que ha sido una de las instituciones bajo bastante cambios en los últimos meses. Eh, entonces, claro, todo eso impacta e influye en mi propia perspectiva dentro de los eventos de los últimos meses. Pero bueno, antes de llegar ahí, vamos a dar una mirada un poco atrás. Y eh, para intentar a abordar o a establecer unas claves fundamentales en el sistema sanitario americano. Y lo digo entre comillas porque realmente uno de los elementos claves del sistema sanitario de los Estados Unidos es su complejidad y pues, es curioso, a mí me gusta, y no sé si sigue siendo políticamente correcto, pero en los años 90, sobre todo con los intentos de la reforma de Clinton, que pasó a la vez de la guerra en los Balcanes, se utilizaba el término para referir al sistema sanitario a un campo Balcán, o el sistema sanitario había sido balcanizado. Es decir, que había varios campos y varios grupos dentro del mismo sistema. Entonces, realmente hay varios sistemas y hablaremos un poco que contribuye a la complejidad de la gestión. Y por lo tanto, particularmente a partir de los años 70-80, ha habido una resistencia eh, mantenida, multifaceta, a reformas sanitarias, en parte por esa alta complejidad, que hay muchos intereses, hay muchos sectores que están impactados o están involucrados en la economía en el sistema de la salud, en el sistema sanitario de los Estados Unidos. Entonces, hay varios actores que resisten a reformas, ¿no? Em, y no fue hasta la reforma de Obama en 2010 que se ha podido implementar una reforma hipercompleja que ha intentado a tomar o tener en cuenta todas esas perspectivas de los actores del sistema sanitario, ¿no? Y entonces la reforma por esa complejidad, por la complejidad innata del sistema, ha tenido que ser complejo o multifactorial. La base realmente empieza del sistema sanitario desde mi punto de vista y la verdad que hay historiadores y hay investigadores que saben más que yo. Esto no es mi área de conocimiento particular, pero como muchos de los sistemas sanitarios en países de altos niveles de ingreso, empezó a principios del siglo XXI con una cierta formalización en los años 30, 40, sobre todo sobre la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, en los Estados Unidos, como ha habido durante la Segunda Guerra Mundial, había límites impuestos por el gobierno en los salarios de los trabajadores, que fue una medida para intentar controlar los gastos no relacionados directamente con la guerra. Pero también había una falta de personal brutal para trabajar en las fábricas y en las otras compañías.
que mantenía el esfuerzo bélico, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, muchas compañías ofrecían seguros médicos en vez de subir el salario. Y realmente a partir de los años 40 se veía como un beneficio laboral un seguro médico. Entonces, a partir de los años 40 hasta los años 60 ha habido un aumento de la cobertura de la población a través de seguros mayormente privados vinculados con el empleo. Am, También estableció eh, el Departamento de Veteranos, que se ocupa del bienestar de los veteranos de guerra de los Estados Unidos, y una de sus funciones principales es la prestación de servicios sanitarios y de salud. Entonces, claro, también después de la Segunda Guerra Mundial, dado el porcentaje de la población involucrado en actividades militares, eh, ha tomado un papel muy importante a la hora de la prestación y cobertura de la población norteamericana. Um, eh, con el envejecimiento de la población, se ha ido disminuyendo la cantidad de personas que cumplen los criterios para ser cubierto por el Departamento de Veteranos. Pero sigue teniendo un papel importante en el campo de salud. Curiosamente, la gestión y el financiamiento del Departamento de Veteranos parece más al SAS o al Sistema Nacional de Salud de España o de Inglaterra. Es decir, es financiamiento y gestión totalmente pública. Bueno, mayormente pública. Se han introducido mecanismos de gestión privada a partir de los años 80-90, pero sigue teniendo principalmente financiamiento y gestión pública. Pues bueno, entonces tenemos cobertura para los veteranos, tenemos cobertura para la población laboral, la población empleada. Entonces queda dos otras poblaciones principales sin una cobertura natural. Entonces, en los años 60, la última gran reforma yo diría, del sistema sanitario hasta Obamacare fue en los años 60, que pasó el acto de Medicare y Medicaid. Entonces, Medicare estableció como un seguro público que cubría la población de 65 de la población mayor, esencialmente la población jubilada. Es un seguro público, es decir, que Medicare no gestiona directamente servicios sanitarios, cubre la población, pero no gestiona servicios. Pero está financiado y está gestionado a nivel federal, es decir, en Washington. Mientras que Medicaid, que también fue pasado en ese mismo acto, en esa misma ley, es también un seguro público destinado a cubrir la población con bajos ingresos o el estatus está vinculado con el nivel de pobreza. Básicamente, es un seguro público para cubrir a personas que no están trabajando, no tienen ingreso suficiente o no tienen un estado laboral que les permite un seguro privado. Um, y a diferencia de Medicare, Medicaid tiene financiamiento y gestión compartida entre Washington, el gobierno federal, y los estados. Entonces, cada estado tiene bastante libertad, pero también sus propias obligaciones de financiamiento en cuanto a gestionar el seguro de Medicaid. Y eso ha sido de los últimos días que he decidido añadir las votaciones, ¿no? Porque vemos en 1965 pasar Medicare, tenía altos niveles de apoyo de los dos partidos en las dos cámaras del gobierno, eso es impensable, sería impensable ahora. Y hablaremos un poco más de él. Bueno, o podemos hablar, es un tema que se hace más importante la división política actual. Otros elementos claves del financiamiento
el sistema sanitario americano, con la excepción del Departamento de Veteranos, es la separación de pagador y proveedor, es decir, hay seguros y hay servicios sanitarios, y por lo general han sido históricamente separados. Ha cambiado, está cambiando, pero solo en parte. Um, eh, Hay ahora, y eso es parte de la complejidad actual, um, eh, a causa del cargo administrativo, también históricamente muchos médicos eran propietarios, eran sus propios jefes, o gestionaban su propia clínica ellos mismos, o trabajaban en grupos pequeños. También había muchas veces hospitales pequeños privados. El cargo administrativo que vamos a ver, que viene a raíz del el sistema de seguros, hace que las exigencias administrativas causa que los hospitales y los clínicos cada vez más se tienen que unir. Entonces ahora hay redes de hospitales más grandes y esas redes de hospitales ahora están ofreciendo sus propios seguros, tanto a sus empleados como a la comunidad. Entonces, esa diferencia entre proveedor y pagador se está cambiando. Em, Otro elemento importante de todo esto es que al principio, tanto los seguros privados como los seguros públicos utilizaban un formato de pago por acto ah, al, para pagar y reembolsar los servicios. Entonces, lo que solía pasar y lo que sigue pasando a veces es que un paciente viene a la clínica, yo lo veo, hago mi historial, lo firmo en un archivo médico electrónico, se entra en el sistema y de ese sistema se va al seguro para que me paguen por el servicio que yo he prestado. Y esos pagos dependen del nivel de complejidad del paciente y a veces las pruebas que he revisado o que he pedido. Igual, una clínica de radiografía. Por cada rayo X, resonancia, etcétera, son pagados. Es decir, que lo registran en su sistema y lo envían al seguro para ser reembolsado. Eso ha sido históricamente y aún hoy la base de los mecanismos de pago. Pero se ha ido cambiando. Um, entonces, claro, aquí vemos después del acto de Medicare sector público a través de los seguros públicos. Sin embargo, uno de otros elementos, bueno, otra de las características del sistema sanitario norteamericano que imagino que muchos conocéis es el más caro, ¿no? En tanto en dólares brutos como en porcentaje del PIB. Entonces, se ha ido los gastos sanitarios incrementando. am, Y ha intentado las pequeñas reformas, se puede decir, o el debate em, en torno de los cambios necesarios para hacer el sistema sostenible, ha enfocado en el control de gastos, ¿no? Y los incrementos sustanciales y sostenidas a lo largo de la historia, prácticamente de los años 70 a principios de los años 80. Entonces, aquí entra Managed Care, o atención sanitaria gestionada, controlada. La verdad que no sé si hay exactamente un término que se traduce gestionada, ¿no? Es un sistema que integra el financiamiento y la prestación de servicios um, y se utiliza algunos métodos
habituales, ¿no? Entonces, lo que hace, y eso es, en los Estados Unidos se enfoca particularmente en los seguros, tanto privados como públicos, como veremos. Que los seguros pueden contratar con ciertos, no todos, médicos y hospitales que prestan servicios dados. En esos contratos se puede incorporar controles de utilización y calidad. Y no se puede, se suele. Además, puede haber incentivos tanto para los médicos como los pacientes para utilizar este tipo de formato de control de gastos. Pero también conlleva una asunción de riesgo económico por la parte del médico y del gestor. Es decir, que lo que hace ese tipo de organización de contratos es que como médico y como gestor no solo tengo que estar pensando en los servicios que estoy prestando, ¿no? De escribir mi archivo y entregarlo para ser reembolsado y pedir la prueba que necesito, sino tengo que pensar en, bueno, primero, es que el seguro me va a pagar, me va a reembolsar por la actividad que estoy haciendo. Um, por un lado, se puede decir que es un buen uso, me hace, como médico, me hace reflexionar. ¿Esa prueba realmente es necesaria? ¿Esa visita a un especialista realmente es algo que lo puedo gestionar yo o realmente necesita em, una revisión por una especialista? Por otro lado, pues claro, tiene una entidad con sus propios intereses económicos que quiere restringir la actividad clínica. No sé si me explico. El otro acto, esto fue en 1973, y quizás eso lo hace un poco más claro. Define cuatro organizaciones o entidades en particular, y son mecanismos organizativos para implementar ese tipo de contratos, de ese tipo de contrato o de organización de financiamiento de la prestación de servicios. Y son términos a la hora de gestión y a la hora de ser un paciente, que hablaré de la perspectiva, de mi perspectiva de los dos, son siglas y términos hiper conocidos y usados. Particularmente los primeros dos, un HMO y un PPO. A Health Maintenance Organization y un Preferred Provider Organization. La diferencia, um, hay dos características importantes desde mi punto de vista. El primero es el papel del médico de atención primaria y el otro es el control en el acceso a especialistas. Entonces, y no solo acceso a especialistas, pero también ciertas pruebas, procedimientos, etcétera. Un HMO básicamente obliga al asegurado, obliga al paciente de tener un médico de atención primaria. Sin que lo pida el médico de atención primaria, el seguro no paga nada. Además, tanto el médico de atención primaria como cualquier servicio que el médico de atención primaria pide, tiene que estar dentro de la red, en un network, que el seguro ha definido. Entonces, hay ciertos médicos que están en la red, ciertos médicos que no. Hay ciertos hospitales que están en la red, hay ciertos hospitales que no. Hay ciertas especialistas que están en la red y otros que no, etcétera, etcétera. Mientras que un PPO es lo que yo tengo es mi tipo de seguro que yo tengo. Deja que el asegurado o el paciente acceda a servicios sanitarios sin que un médico de atención primaria lo pida,
Yo soy mi propio médico de atención primaria. Literalmente, bueno, yo soy médico, pero hay pacientes luego que eligen ese tipo de seguro para que cuando quieran ir al dermatólogo no tienen que pasar por el médico de atención primaria, por ejemplo. Am, puedes ir a médicos o especialistas o servicios fuera de la red, pero se suele conllevar copagos o gastos del bolsillo más alto. Entonces, hay incentivos para mantenerse en la red, pero no hay prohibiciones. Vale, y los otros dos, el Point of Service y el Exclusive Provider Organization, tenían elementos de los dos. Al final, son más estrictos o menos estrictos con el papel del médico de atención primaria y son más o menos estrictos con la red, y están dentro o fuera de la red. Entonces, bueno, vemos que de aumentar la cobertura a través de los gastos, particularmente de los seguros privados, a través de la gestión, el managed care, la atención gestionada, que ha habido una reducción en los niveles de uninsured, las personas que no tenían cobertura médica en los Estados Unidos, al final de los años 70, principios de los años 80. Sin embargo, ha aumentado y se ha mantenido casi a 20% de la población. Es que casi al principio, mediado de 2000, casi uno de cada 5 americanos no tenía seguro médico, que es muchísimo al final, porque si no tienen seguro médico, pues todo sale del bolsillo, que no tiene ninguna cobertura médica. Va a urgencia y te cae claro, un recibo de miles de dólares. Y paradójicamente, que no vamos a entrar en cómo se fija, bueno, en detalle en cómo se fija precios, pero hay negociaciones de precios entre eh, los seguros públicos imponen lo que van a pagar, mientras que los servicios sanitarios pueden negociar con los seguros privados para lo que van a ser reembolsados. Y una de las maneras, paradójicamente, que hacían para negociar ha sido de fijar los precios de sus servicios muy altos. Entonces, realmente nos cuesta para cambiar una cadera, vamos para dar un número, 10.000. Entonces, con ese número yo voy a los seguros privados y negocio el precio más alto a los 10.000. Mientras que Medicare y Medicare me va a pagar lo que yo diga, me van a pagar 6.000 y Medicaid me va a pagar 5. Entonces, paradójicamente, las personas sin seguro pagaban lo más, porque pagaban los precios que fue fijado por los servicios sanitarios. No, bueno, en realidad, cada paciente tenía que negociar con el hospital de lo que realmente iban a pagar al final, que es un proceso muy duro y triste, sobre todo siendo médico y están de por medio. Pero eso fue la situación para la población sin seguro hasta el Affordable Care Act de 2010. Y como había dicho, para no entrar en mucho detalle, es una reforma hipercompleja. Bueno, yo diría, muy compleja con varios elementos. Y no voy a entrar en el detalle de cada uno. Algunos son muy bonitos. em, la lógica que tenía, muy curiosas. em, había elementos enfocados en el gasto farmacéutico, otro en el disparate de los precios hospitalarios, etcétera, etcétera. Pero bueno, los elementos claves desde mi punto de vista del Affordable Care Act fue de reducir el porcentaje de la población sin cobertura por un seguro médico y lo hizo por varias maneras. Um, Reducir barreras a ser cubierto por Medicaid, que fue el seguro público originalmente destinado a la población más indígena, más pobre. Establecer mercados públicos de seguros privados. Es decir, sí, porque una persona puede ser un autónomo
puede ser una persona entre trabajos. Pues si tú no recibes un seguro médico por tu trabajo, que es lo más habitual, muchas veces tú tienes que ir a cada asegurador e intentar a negociar el mejor precio. Y tanto al nivel de los seguros privados como al paciente fue un proceso muy complejo con alto riesgo. Entonces, claro, el Obamacare establece mercados gestionados por un servicio público, pero lleno de seguros privados, curiosamente. Y a veces con la posibilidad de subvenciones públicas para personas independientes dependiendo de su nivel de ingresos. Es decir, si yo iba al mercado público para comprar un seguro privado, y solo ganaba, para decir un número, $35,000 al año, pues quizás el gobierno pagaría la mitad del seguro por mis niveles de ingresos. Entonces, había dinero público que iba a seguros privados para cubrir individuos. También en su forma original obligó a cada individuo de asegurarse. Es decir, que había una obligación a la población y a los individuos de asegurarse. Y si la gente no compraba un seguro, había multas o impuestos realmente. Luego aumentó la regulación y la tutela de los seguros privados, porque realmente había unas cosas muy pocas éticas que estaban haciendo algunos de los seguros, ¿no? Que una persona se ponía mala y negaron la cobertura médica. O ponían topes aleatorios, ¿no? Si una persona se ponía muy enfermo con un cáncer o lo que sea y se acumulaban los gastos, pues después de un cierto periodo de tiempo o un cierto nivel de gasto sanitario, pues dirían, pues ya no tienes cobertura más. Entonces, el Obamacare prohibió ese tipo de comportamientos a los seguros privados. Y también había una serie de reformas y mecanismos para intentar a controlar los aumentos en el gasto de salud, um, que en muchos casos reforzaba el uso de managed care o de atención gestionada. Entre otras cosas, ¿no? Exigir la transparencia a la hora de poner precios. Entonces, exigía a los servicios sanitarios de publicar de forma más consistente lo que estaban cobrando. Y también características de calidad, ¿no? Secuela de cirugías, infecciones hospitalarias, etcétera, etcétera. Para hacer eso, todo eso público. Y como vemos, ya en 2010 fue un voto hiper cerca con ningún bipartidismo. Es decir, que los únicos votos venían del Partido Demócrata y fue un voto muy cerca en la Cámara de Congreso, con muchos demócratas votando en contra, de hecho. Entonces, bueno, para 2022 se ha reducido de forma notable el porcentaje de personas sin seguro, am, con todavía una fuerte presencia de los seguros privados, pero ahora con un porcentaje importante comprado por los mercados y por otros mecanismos. Am, y también una cobertura importante de Medicare y Medicaid. Y entonces, después de la reforma de Obamacare, ¿quién se ha quedado sin seguro? Pues debido a la división política, a la resistencia política a esta reforma, ha habido varios estados que han optado o han resistido alguna de la reforma, particularmente el aumento de cobertura de Medicaid. El seguro público destinado a poblaciones más pobres o con menos niveles de ingresos. Y realmente la mayor parte de las personas que están sin seguro en los Estados Unidos se encuentran en Texas y Florida, básicamente. Entonces, trabajar como médico o gestor en Rhode Island, donde trabajo yo, es muy diferente que trabajar como médico o un gestor en Texas, donde puede haber niveles de la población muy altos sin ninguna cobertura médica.
Y podemos ver aquí, bueno, cómo se reparte los gastos en salud entre el mercado o los seguros privados, Medicare y Medicaid. Y desde 2010, cuando se implementó Obamacare, pues se ve un aumento importante en Medicaid en particular. Medicare, con el envejecimiento de la población, está más vinculado con la cantidad de personas que cumplen los requisitos de edad, ¿no? De ser mayor de 65 años. Y la otra cosa que quería destacar, eh, de diferencia entre 1970 y 2022 es el porcentaje del gasto sanitario del bolsillo de la población. En 1970, casi un tercio de los gastos en salud salía del bolsillo de la población americana. Mientras que en 2022 fue un poco más de 10%. Entonces se ve que mucho de esos gastos se ha repartido principalmente en los seguros públicos. Yo diría Medicare y Medicaid. Con un aumento también, no tan fuerte, pero un aumento también en los seguros privados. Y el porcentaje del PIB que se ha destinado al sistema sanitario o gastos sanitarios se mantuvo básicamente llano desde 2010 hasta la pandemia, que ha habido un momento importante durante la pandemia que se ha reducido después, pero los incrementos que se veía en los años anteriores a la reforma no se veía después. Ok, volvemos un poco al managed care en particular. Es verdad que hay menos datos públicos sobre los seguros privados. Entonces, por lo general. Um, He puesto esta imagen para demostrar de que desde los años, prácticamente los años 80, cuando la mayor parte de los seguros privados utilizaban mecanismos de pago por acto, casi se ha desaparecido. De hecho, yo no conozco programas de seguros médicos, salvo los concierge, que no sería, hay los hiper caros. Hay los seguros para personas con mucho dinero, que puedes llamar a un médico a cualquier hora del día y tal, que quizás se mantienen el pago por acto, pero desconozco em, pólizas de seguro médico tradicional que mantienen el pago por acto. Básicamente se ha desaparecido. Y los más prevalentes ahora son los los HMOs, HMO, PPO, y Point of Service, que es como una mezcla de los dos mecanismos de financiamiento. Um, También se ha incorporado, y lo podemos ver quizás un poco más claramente, la atención gestionada en los seguros públicos también. Um, entonces, en Medicare, ¿no? El seguro público gestionado a nivel federal que cubre a todas las personas a partir de los 65 años. El Medicare tradicional se ha utilizado pago por acto cuando se financió. De hecho, em, el Medicare Act, históricamente es muy curioso, el Medicare Act de 65 fue resistido principalmente por las asociaciones profesionales de médicos, porque no querían ninguna imposición pública a lo que ellos podían cobrar como médicos. Y curiosamente, la campaña publicitaria en contra del Medicare Act fue encabezada por Ronald Reagan, que luego iba a ser presidente del año 80. Es un dato histórico curioso, que además llamó al acto de Medicare comunista, que se suele utilizar esa palabra frecuentemente en los debates y los discursos políticos norteamericanos. Por desgracia, ahí se sigue utilizando. Um, pero bueno, para intentar no provocar la resistencia de la comunidad médica,
cuando se estableció Medicare, no había topes o controles en lo que los médicos podían cobrar por sus servicios, de pago por acto. Pero se ha disparado muy rápidamente los costes, ¿no? Es que si los médicos podían cobrar lo que querían por cada servicio que se hacían, pues cobrían mucho dinero y hacían mucho servicio para cobrar ese dinero. Entonces, claro, lo que Medicare ha intentado implementar a lo largo de los años con bastante éxito ha sido un programa de Managed Care. Y es curioso escuchar a los otros médicos. Yo soy internista, mi hermano es oftalmólogo y él odia eh, el Medicare de atención gestionada. Él quiere mantener el pago por acto. Porque los oftalmólogos hacen muchos procedimientos, sobre todo en gente mayor, y como cobran por acto. ah, pero bueno, desde un punto de vista de salud pública, mi reacción frente a estos cambios es un poco más complejo, es un poco más variado. Porque hay cosas positivas y cosas negativas, ¿no? Pero básicamente, ah, los programas de atención gestionada incluyen cobertura tanto para atención hospitalaria como ambulatoria. Se suele gestionar utilizando fondos por capitación con cálculos de riesgo, es decir, por em, este seguro de Medicare de atención gestionada tiene 5.000 personas con una edad de por media de 70, pero es relativamente sana, pues se puede calcular los gastos y los contratos con los médicos a raíz de eso. Am, Son gestionados por compañías privadas y por aseguradores privados que veremos. Es decir, la gestión pública. Medicare paga a seguros privados por cabeza para gestionar la atención gestionada con la idea de reducir los gastos. No sé si me explico. Y ya la mayor parte de las personas cubiertas por Medicare utilizan un programa de atención gestionada. Y una persona puede elegir entre un promedio de 43 planes, es decir, que hay mucha póliza ya que se ofrece de este tipo. Y por eso se ha ido incrementando. Entonces, ya a lo largo de la historia, o a lo largo de los últimos años, particularmente desde el principio de 2000, mucha gente está optando para entrar en este tipo de cobertura. ¿Y por qué? No, si realmente el fin es reducir gastos, ¿por qué voy a optar para un seguro que quizás tiene un encargo administrativo o quizás me va a imponer unas limitaciones a la hora de acceder a servicios? Pues se ve que se utiliza ese tipo de planificación de forma desigual a nivel nacional. Y se suele enfocar la oferta de ese tipo de seguros de forma distinta. Entonces, en zona urbana o con altas poblaciones de gente jubilada, pues hay más planes, hay más oferta, ¿no? Que en otros sitios. Entonces, hay prácticamente desiertos en el medio oeste, también zonas muy rurales donde apenas existe seguros de Medicare de atención gestionada. Y aquí ve las compañías principales que ofrecen um, ah, pólizas de atención gestionada de Medicare. United Healthcare siendo uno de los más grandes. Yo he sido asegurado por United Healthcare y um, su comportamiento económico es intentar fastidiar la vida de los pacientes y los clínicos. Eso es su estrategia. Reduce los gastos fastidiando la vida de todo el mundo, ¿no? Pero bueno, luego sale muy barato. Entonces, mientras que otras compañías toman otras tácticas, ¿no? Em, y como United Healthcare ha tenido éxito a la hora de reducir los gastos y
pues ha aumentado en el nivel de porcentaje de cobertura a lo largo del tiempo. Am, pero claro, ¿por qué optar si hay un organismo privado con sus propios fines económicos intentando, gestionando un plan? ¿Por qué voy a optar para eso que el Medicare tradicional que realmente no me impone muchas cosas? Eso es como asegurado, como paciente. Pues porque luego estos planes y tienen un fin sanitario, pero también tienen un fin económico, pues pueden ofrecer servicios en la casa o servicios de transporte a las citas médicas, o te puede dar acceso a un gimnasio. Sabes que hay algunos beneficios de esos planos que dice como una persona mayor, pues bueno, genial. Si opto por este plan, pues tendré acceso a un gimnasio, tendré transporte a mi cita médica, etcétera, etcétera. A cambio de, pues hay mucho más control en lo que pasa en los gastos sanitarios, ¿no? O el acceso a los servicios sanitarios, particularmente los que son más costosos. Con el tiempo, ¿qué tipo de beneficios adicionales se ofrecen en estos planes? O sea, comida, apoyo general en la casa, transporte para necesidades no médicas, etcétera, etcétera. Um, y los Medicare Advantage Plans, pues estos son uno de sus beneficios o ofertas más comunes, ¿no? Y la otra cosa es que como hay tanta diversidad ahora de planes, pues si tiene, por ejemplo, si tiene, puede haber un plan para personas mayores con diabetes. Entonces, claro, si yo tengo diabetes y hay un plan específico para mí, mi diabetes que me va a enfocar en mi dieta y mis controles de azúcar, etcétera, pues voy a optar para ese. Quizás opto para ese plan, no porque está adaptado a mis necesidades. Además, hay una calificación pública de estos programas de seguros. Es decir, yo puedo entrar en los planes de Medicare Advantage y veo, pues, la póliza ofertada por United Healthcare adaptada a personas con diabetes, pues tiene una puntuación de 5 estrellas. Pues genial, pues lo elijo, ¿no? Y es pública y em, no controlado por el propio asegurador, ¿no? Es un mecanismo de valoración pública, de diseño pública. Esto es, lo siento por el denso que es este diagrama. Lo pongo porque se ha comparado los resultados en salud entre Medicare tradicional de pago por acto con la atención gestionada. En 2010 y luego en 2017. Y lo que se ha visto es que con el avance del tiempo, por lo general, la atención gestionada se suele producir resultados en salud mejores que el tradicional. Y refiero a cribado de cáncer de mama, control de diabetes, cribado de cáncer de cervix, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, en ciertos resultados de salud importantes, sobre todo con impacto de salud poblacional, hay resultados diferentes, ¿no? Quizás hablo en menos detalle de Medicaid, pero que tiene sus propios mecanismos de managed care o de atención gestionada. Em, También hago énfasis en los primeros dos. El Managed Care Organization, que es parecido a las pólizas o los programas de Medicare, en el sentido de que es por capitación, también con pagos basados en el riesgo del panel de pacientes que se asuma el asegurador, con un abanico comprensivo de beneficios. Um, Y eso se diferencia del Primary Care Case Management, y eso es un papel que no sé si realmente existe en España tanto, el gestor de casos, que suele ser una, ¿sí?
Suele ser una enfermera, a veces un trabajador social, suele tener un papel, una persona con una formación clínica. No suele ser un médico, pero suele ser enfermera o trabajador social principalmente, que tiene conocimientos clínicos, um, y se responsabiliza del seguimiento y el buen uso de los servicios sanitarios, ¿no? Y se suele hablar directamente con el paciente. Es decir, que yo soy el trabajador social de United Healthcare. He visto que no has ido al médico en los últimos 6 meses para tu control de diabetes, tienes una cita planeada, etcétera, etcétera. No que hay alguien que está en el seguro pendiente de el paciente, el asegurado, y monitoreando su, em, el uso de su servicio. Um, Casi todos los estados y todos los programas de Medicaid han incorporado uno de esos mecanismos de atención gestionada, es decir, son muy pocos que no se ha usado y los más comunes son los primeros dos, ¿no? El uso de a Managed Care Organization, de gestión, una organización de atención gestionada y luego el uso de los gestores de caso. Y el mayor uso es con las organizaciones de atención um, gestionada. Ah, y se ve, claro, que cada vez más se está utilizando mecanismos de pagos utilizando atención gestionada, aunque se sigue manteniendo en ciertos sentidos o en ciertos seguros el pago por acto. Um, y hay perdón, hay una complejidad enorme y cada vez más mayor de los seguros que ofrecen ese tipo de cobertura a través de Medicaid y sus características. Um, entonces, claro, al final Medicaid, como pongo aquí, depende del estado, ¿no? Pero puede contratar con decenas de proveedores y de aseguradores diferentes. Um, y algunos de las compañías que vimos con Medicare también ofrecen servicios para Medicaid, pero luego hay otros que se enfocan, son más locales o se enfocan más exclusivamente en Medicaid y no tanto en Medicare. Um, y aquí veo, tampoco es necesario entrar en detalle, pero que es muy habitual que estos servicios de atención, organizaciones de atención gestionada, imponen límites en los pagos a los médicos y a los clínicos. Um, y puede variar por servicio hospitalario, de salud mental, ambulatorio. um, Entonces, también hay una alta complejidad a la hora de en cuál estado, cuál asegurador, con cuál plan está imponiendo cuál control de cuál tipo de servicio. Eso es el último y da un poco el giro porque hasta ahora ha habido una énfasis cada vez mayor en la equidad de salud y los determinantes de salud. Lo digo que es un poco un giro porque ahora son palabras prohibidas, bueno, prohibidas. Entra en el vocabulario no deseado del gobierno actual. Entonces, claro, aunque llevaba años o décadas formándose como parte del el monitoreo y la organización de los pagos y las prioridades de los seguros prácticamente públicos, ahora a ver qué va a pasar, porque um, claro, es vocabulario o ah, mecanismos de organizar um, el financiamiento y la priorización de los servicios sanitarios que no es bienvenida, ¿no?
Ok, quizás antes de entrar, bueno, o doy mi perspectiva como médico gestor y luego paciente y entramos en el debate, o hay preguntas. Quizás paro aquí para preguntas, porque ha sido mucha información. Voy a parar aquí para preguntas. Hemos cruzado la historia del sistema sanitario de 40 hasta ahora con toda su complejidad. Entonces, sí que ha sido mucha información muy densa. Am, si no hay preguntas, sigo, porque queda quizás lo más interesante, bueno, lo más polémico, queda lo más polémico por venir. Que decías que el PIB que se... Ah, yo soy María, estoy haciendo el máster de Salud Pública y Gestión Sanitaria. Y decías que el PIB que se invierte en Estados Unidos es del 17% aproximadamente, ¿no? En sanidad. Sí, se ha mantenido, básicamente, se ha aumentado con la pandemia. Oh, se ha aumentado con la pandemia, pero sí, básicamente en torno a eso. Vale, es que aquí es de alrededor de un 7%. ¿Cómo puede ser que invirtiendo más del doble los resultados en sanidad sean mucho peores? Porque al final no hay una asociación entre los niveles en gasto en salud y los resultados. O, bueno, sí, lo puedo decir. La respuesta más sencilla es esa. Otra pregunta que se puede hacer es ¿por qué cuesta tanto? ¿No? ¿Cómo puede haber un sistema tan costoso? ¿No? Mientras que otros sistemas sanitarios, sobre todo en países de alto nivel de ingreso, típicamente rondea 9-10%. Um, y eh, el cargo administrativo que conlleva el- este sistema que acabo de repasar de forma muy breve es básicamente en gran parte es aumenta al gasto sanitario y el gasto en salud. También diría que las desigualdades poblacionales um, y cómo conducen a enfermedades prevenibles, también es un elemento importante. Sí, si me permites, Matt, Sí, solo por aclarar también un poco lo del porcentaje. En España el gasto sanitario público anda alrededor del 7,5, entre 7 y 7,5. El gasto sanitario total está por encima del 10 ya, precisamente porque hay un incremento importante del gasto sanitario privado, especialmente el gasto de bolsillo en España. Y una parte muy importante del gasto sanitario norteamericano tiene que ver con el gasto administrativo, el coste de transacción que tienen precisamente esa barbaridad de complejidad de contratos entre tantas diferentes entidades que inevitablemente tienen que justificar los gastos que tienen en cada uno de los contratos. Si a eso le añades que en Estados Unidos también, lo hemos visto yo creo que en los dos máster, el precio de cualquier servicio sanitario es mucho mayor que en Europa, hace que evidentemente gastando mucho más los resultados sean al menos bastante peores que en los resultados de los países europeos. también añado lo del pago por acto. Hay una cierta ineficiencia que se produce, ¿no? Lo pago por acto, luego se genera incentivos um, no necesariamente eficientes, ¿no? En el uso de los servicios sanitarios, ¿no? Que si el seguro te paga por cada vez que haces algo, pues vas a hacer algo. No sé si me explico. Es que hay el uso de la base de pago por acto introduce también su propia falta de eficiencia del uso de los bienes sanitarios. Bueno, ¿seguimos? Ok. Um, entonces, claro, y esto ya lo hemos empezado a hablar un poco. Entonces, desde mi perspectiva como médico y gestor, um, claro, la complejidad es fundamental. Um, y um, es difícil, eh,
entrar en los detalles de cada elemento de complejidad no da el tiempo, ¿no? Pero aparte de todo ese abanico de seguros y de planos y de pólizas, etcétera, cada año todo el mundo cambia el 1 de enero. Entonces, claro, cada seguro es solo, mi aseguramiento es solamente para un año calendario. Y no solo eso, si cambio de trabajo, cambio mi seguro. Entonces, claro, hay por lo menos un cambio anual. Como médico y como gestor de mi panel de pacientes, hay un cambio anual, ya dado por hecho. Y luego, pues claro, si hay pacientes que pierden su trabajo, cambian de su trabajo, pues cambian o pierden su seguro. Idealmente, y eso se habla mucho en los Estados Unidos, idealmente tú quieres un panel de pacientes o quieres estar prestando un servicio con una buena mezcla de los varios seguros, de Medicare, Medicaid y de seguro privado. Porque si contemplo el coste de un servicio a tal precio, típicamente el goal, el objetivo, es que contrato o que tengo pacientes con seguros privados que me van a pagar algo por encima del gasto real. Tengo presumido que Medicare me va a pagar más o menos lo que cuesta el servicio, quizás un poco menos. Y los pacientes con Medicaid me van a pagar bastante por debajo del gasto real o el coste real de los servicios. Uy, perdón. Entonces, la idea, en un mundo ideal, tú tienes tienes un panel de pacientes variados. O también hay médicos que solo quieren tener seguro privado. Entonces, hay clínicas y hay servicios sanitarios que niegan a pacientes con cierto tipo de cobertura, ¿no? Entonces, claro, y eso históricamente se hizo. Y yo entrando yo me acuerdo la primera vez que estaba trabajando en una clínica que negaba a personas con Medicaid, fue muy triste, fue impactante, ¿no? Que había personas que fueron negados servicio por el tipo de seguro que tenía. Pero los médicos tienen ese derecho. Um, y además, por cómo se reembolsa, pues ahora es mucho menos probable que todos los seguros de Medicaid se niega a pacientes, pero a veces había un par de pólizas de seguro que yo conocía que yo me ponía en los nervios, ¿no? Porque no reembolsaba nada, que había un montón de papeleo y que en cierto caso, o tardaban en firmar el contrato conmigo, entonces podrían tardar 6 meses o un año, ¿no? Entonces los pacientes venían y no había garantía que el seguro me iba a pagar porque no teníamos el contrato firmado. Como médico, ¿cómo, cómo escribo mi nota? ¿Cómo documento o cómo archivo mi actividad? Influye directamente en la cantidad de dinero que me va a pagar y si el seguro va a cubrir para el paciente el servicio. Una de las cosas más frustrantes es tener que estar en batalla con el seguro para ser reembolsado porque han dicho, pues, en línea 5 de tu nota has dicho que fue agudo y no grave. Entonces, claro, hay ese tipo de cosas. Literalmente se entra en ese tipo de discusiones. Y luego la otra cosa más triste es que vienen pacientes a la clínica y dicen, oye, doctor, tú no lo has hecho bien. Me ha llegado una factura de $3,000 por ir a verte y han dicho porque no fue cubierto a mi póliza y no lo sabía. Entonces, claro, eso es algo que pasa diario. Es algo que pasa diario. Y por eso, en la clínica que gestionaba, había una oficina dedicada solamente a ese tipo de problema. Había el trabajo de personas de encargarse de esos problemas, de pelear con los seguros y de pelear bueno, pelear, no, de responder a las quejas de los pacientes de los problemas de los seguros.
Am, y yo todavía me acuerdo, porque mi área de investigación es PrEP, que hablaremos un poco en un minuto. Uno de los cambios de Obamacare fue de impuso a los aseguradores de cubrir toda la atención preventiva y primaria sin compartir costes con el paciente. Es decir, el paciente no debería de recurrir gastos por ser vacunado, por el control anual de hipertensión, ¿sabes? Que para no desincentivizar eh, los servicios preventivos. Entonces, claro, ¿cuándo fue? En 2021, 2022, como yo no tenía mejor cosa que hacer en 2021, 2022 durante la pandemia, fue pelear literalmente había uno en un par de los aseguradores de Rhode Island. Había una oficina de nuestros doppelgangers, de nuestros gemelos siniestros, que se dedicaban a negar los servicios, a reembolsar los gastos de prevención de VIH, porque se consideraba, realmente entraba en lo que quería incluir Obamacare en su reforma. Había como espacio de maniobra para los aseguradores de no cubrir ese servicio en concreto, y fue uno de los servicios principales de mi clínica, de la prevención de VIH. Durante como un año fue una pelea constante, y literalmente había una oficina en un par de los aseguradores que se dedicaba a negar este servicio en concreto. Fue una experiencia muy surrealista a veces, ¿no? Y que tardaba mucho tiempo. Y al final, el estado de Rhode Island tuvo que pasar una ley para prohibir ese tipo de comportamiento, que al final fue prohibido en 2023. Am, sí, el fin de atención gestionada es mejorar la eficiencia y reducir los gastos innecesarios en salud, que supuestamente es uno de esos fines. Como médico y gestor, como hay tanta complejidad, yo si de 2.000 pacientes tengo 40 que tienen tal plan con tales prioridades de mejorar los resultados en diabetes, yo no me entero, ¿no? Si yo tengo que ocuparme de un panel de 2.000 pacientes y hay 40 que tienen un tipo de seguro concreto, pues yo no me puedo enterar de todos los mecanismos de incentivos y desincentivos de cada póliza. Solo añade la complejidad y el cargo administrativo al final, desde mi punto de vista. Am, con el desarrollo del tiempo hay ciertos resultados y también depende de la población que ves. Entonces, yo estaba gestionando una clínica de atención primaria destinada a la población LGBTQ del estado de Rhode Island. Fue una población principalmente joven, am, con riesgos de ciertas enfermedades concretas. Entonces, claro, nos enfocábamos en esos problemas de por sí. Había unos incentivos de los seguros médicos que acompañaban nuestras prioridades clínicas. Entonces, bueno, en ese sentido, genial, ¿no? El control del VIH, el seguimiento del VIH, del cargo viral, etcétera. Pero luego, pues, claro, el mantenimiento del control del EPOC, pues tampoco a nosotros no tenía mucho mm, eco, ¿no? No tenía tanta importancia. Entonces, al final, se adapta a las necesidades de tu panel de pacientes o tu población de pacientes, independientemente de lo que imponen los seguros. O a veces, mm, eh, a pesar de lo que te están poniendo los seguros. Hay una falta brutal de médicos de atención primaria. Es bastante peor que aquí. Mi marido es un médico de atención primaria aquí en España. Entonces, lo digo em, sabiendo su lista de espera.
Sabiendo su lista de espera aquí y la lista de espera en Rhode Island, donde es prácticamente imposible establecerte con un médico de atención primaria nuevo, la espera suele ser entre 6 meses y un año. Y si tienes suerte. Em, y entonces, claro, por eh, la falta de médicos de atención primaria, pues la gente va donde sea, al final. Y da igual si la clínica gestiona bien o no los servicios, da igual que al final como paciente, tú vas a ir a donde te den cita. Y por este cargo administrativo y la complejidad administrativa, hay un burnout y un turnover enorme, particularmente en la atención primaria, lo cual hace difícil el seguimiento a lo largo del tiempo, ¿no? Es muy raro que tú tienes el mismo médico para más de un año, mucho menos durante una década, porque los médicos cambian, reducen su panel de pacientes, van al hospital de trabajar en vez de en la clínica porque es menos agobiante, lo que sea. Y la otra cosa es que como cada 1 de enero cambia tu seguro y cada vez que cambias un trabajo, cambia tu seguro, pues un año tu médico de cabecera de 5 años puede ser dentro de la red. El año siguiente está fuera de la red y no lo puedes ver. O si lo vas a ver, nada va a estar cubierto. Entonces, claro, el seguimiento es bastante complicado. Es bastante complejo. Lo cual ha hecho 2 cosas. Y la segunda cosa es lo más interesante para lo que ha pasado en los Estados Unidos con las acciones de Trump de los últimos 2 meses. El primero es por la complejidad de ese cargo administrativo. Ha entrado fondos privados de inversión para gestionar servicios sanitarios con el fin de ganar dinero. Entonces, claro, sabiendo que hay dinero para ganar, pero que los médicos no da abasto para gestionar tal complejidad de seguros y de pólizas, etcétera, pues se ha invertido de forma destacable fondos de inversión privado comprando servicios sanitarios y clínicas. De hecho, mi mismo hermano oftalmólogo que está en contra de la atención gestionada de Medicare también está en contra de los fondos privados. Entonces, claro, él se niega de trabajar porque al final es una fábrica, hay presiones económicas enormes, ¿no? Porque si tu jefe al final es un fondo de inversión privado que se interesa solamente por ganar dinero, pues eso es, al final como médico tu trabajo es ganar dinero, ¿no? De trabajar en ese entorno no es trabajar con una gestión sanitaria independiente de consideraciones económicas. La otra cosa que ha pasado, tanto que los fondos de inversión privado han entrado en el mercado de la prestación de servicios sanitarios, eh, las instituciones académicas ahora se están formando redes de atención sanitaria. Entonces, eso es muy fuerte, las cosas que están pasando ahora. Entonces, el estado de Rhode Island históricamente ha tenido 2 redes principales de hospitales. Y la situación de Rhode Island es muy curiosa y compleja y un poco triste, pero es un estado pequeño con una base económica menor que Massachusetts y Connecticut, los estados vecinos. Y durante décadas ha sufrido por una inversión en los sistemas sanitarios. Y ha habido durante más de una década intentos de unir los servicios hospitalarios y ambulatorios para mejorar la eficiencia, reducir los gastos administrativos e intentar aposicionarse de forma mejor a la hora de negociar con el gobierno y los seguros privados para aumentar los niveles de reembolso. Entonces, después de 20 años intentándolo,
el año pasado, en junio, lo consiguieron. A través de Brown, la Universidad de Brown, básicamente se ha tomado control del red de hospitales principales del estado de Rhode Island. No es la primera vez que se hace. Harvard también ahora tiene una red de hospitales. Yale también tiene una red de hospitales. Columbia también tiene una red de hospitales. La Universidad de Nueva York también tiene una red de hospitales. Entonces, en vez de los fondos de inversión privada, por otro lado, las instituciones académicas. En gran parte porque sus fines y su financiamiento va destinado a formar futuros clínicos y a la investigación científica. Entonces, claro, hay una alineación de misiones claras y que podrían ser beneficiosas, ¿no? Entonces, en junio, los redes hospitalarios de Rhode Island se hizo el sistema sanitario de la Universidad de Brown, solamente el año pasado. Y lo hizo Brown en parte porque ya estaba siendo amenazado por Harvard y ya estaba siendo amenazado por Yale, que ya lo habían hecho la misma cosa hace 15 años. Y ya estaban comprando hospitales cada vez más cerca de Brown. Um, pero bueno, que a la vez tiene su propia lógica, que podría ser bonita, que si esas universidades se destinan a los fines de formación e investigación, pues también podrían gestionar servicios sanitarios con esos fines también. Y no con los fines necesariamente económicos. Um, vale, y antes de entrar en lo gordo, sí, sí. Hablar del coste de la formación, esto, porque ahí se me ocurre que empieza gran parte de la carrera, la deuda que tienen que asumir la familia o las personas, el estudiante, y luego ya pues eso hay que, eh, cuando pueden ya por fin cobrar, pues, bueno, no sé, han aprendido a... Sí, ya está. Ya. Que es muy cara la formación allí. Sí, bueno, sí, es muy cara. Aquí pagamos 1.000 de matrícula a lo mejor, o 1.000 y Sí. pico, pero no, o sea, el orden, de la magnitud es increíble. Entonces, pues yo creo que está en parte en la cultura, en su historia, lo que han sufrido para sacar la carrera adelante, y si su padre pudo, o su tío, o la generación previa, vaya, ¿por qué no él? ¿Por qué no va a poder poner el precio de sus servicios sanitarios y, bueno, pues tender a que todo esté en un precio muy alto? Ya, yo diría que eh, el fin de reducir los gastos de la formación no ha sido la preocupación principal de este tipo de maniobras administrativas. Yo diría que en el caso de Rhode Island, y yo creo que también para los otros sistemas hospitalarios, ha sido supervivencia primero. Um, y luego intentar a lograr sostenibilidad, que tampoco se ha hecho. Es sobrevivir y luego aprender a ser sostenible. No he entrado en el discurso de estas maniobras administrativas, la reducción de los gastos sanitarios. Digo eso y realmente se ha disparado, particularmente la formación de medicina. Y hay ciertas universidades, independientemente de eh, estas sinergias administrativas, académicas y sanitarias, que y típicamente ha sido por donaciones de personas adineradas, que ha dejado ciertas, no todos, ciertas universidades o ciertas escuelas de medicina a ser gratis para los estudiantes. Yo creo que la Universidad de Nueva York fue el primero. Pero ha sido a raíz de una donación, no a raíz de los ingresos sanitarios de los servicios prestados. En Brown, por ejemplo, están poniendo topes.
de ingresos de los padres. Si un niño, por ejemplo, viene de una familia que gana menos de 200.000, pues no, $200.000 al año, no van a tener gastos académicos o van a ser muy pocos. Eso ha sido en el último año. Um, Digo eso, pero debemos pasar porque los últimos 2 meses son muy importantes a cómo esto va a evolucionar con las acciones y actividades de Trump. Um, Aquí hablamos de sí, sí. personas de las que cuidar como médico de primaria. Yo, la verdad, para ser totalmente sincero, muchas veces no tenía ni idea cuántos pacientes, porque había gente que entraba y salía del panel por lo tipo de seguro y tal. Yo diría la idea fue intentar lograr 2.000, 1.800, 2.000. Mm. Hombre, también es verdad que las citas es curioso. Los médicos de atención primaria aquí tienen cita de 7 minutos. Nosotros teníamos 15 de seguimiento. De pacientes nuevos son 45 minutos. Y nuestro día laboral solía ser de 9 a 5, de lunes a viernes. Pero no hacíamos guardias. Claro, hay una especialidad de urgencias en los Estados Unidos que se ocupa de las guardias. Entonces, claro, la organización también de los servicios y el tiempo de los médicos de atención primaria es distinto que comparado con aquí. Pero sí, yo diría en torno a eso, 1.800, 2.000, dependiendo. Bueno, y mi perspectiva como paciente asegurado, pues siendo médico y experto en política sanitaria, yo no entiendo mi propia póliza, que tiene más de 200 páginas. Es que literalmente me cuesta entenderlo muchas veces. Y pienso que lo entiendo, voy al médico, me ven y luego me llega una factura. Pero yo pensaba que eso estaba cubierto, pues. Y luego pues tiene que, literalmente, si vais a vivir en los Estados Unidos en algún momento y necesitáis atención sanitaria y te llega una factura y tienes seguro, no lo pagues antes de que pelees. Eso lo aprendí con 16 años de mis padres. Que una de las cosas que hay que saber antes de salir de la casa es, si te llega una factura del seguro médico, no lo pagues hasta que lo pelees. Y bueno, hombre, yo, como he dicho antes, yo he elegido un PPO porque yo soy mi propio médico de atención primaria. Entonces yo puedo ir a los especialistas cuando me dé la gana, mira qué bien, al dermatólogo, cuando lo que sea. Am, y es verdad que he intentado negociar mi seguro médico sin éxito con mi empleador sobre ciertos fines. Pero es verdad que hay gente que eligen su trabajo o no trabajo por las condiciones que cubierto. Voy a lo trabajo y quizás no. Entonces, claro, a la hora de el empleo, pues muchas veces las condiciones del seguro influyen en la decisión de, de quedar en un trabajo, salir o no. Y cada año cambia. Literalmente cada año cambia. Y esos cambios están totalmente fuera de mi control. Y muchas veces no me llega, solo me entero si voy al médico. Este año, pues no está cubierto. No sé. Pues ya tu medicamento de hipertensión que te recetaba los últimos 10 años, pues este año no está dentro del formulario preferido. Entonces ahora te sale el copago, en vez de ser 2, son $50. Y eso pasa. A veces no me entero hasta que voy al médico o voy a la farmacia, que condiciones de mi seguro han cambiado. Vale, entonces, ahora pasamos a los últimos meses y esos son cosas que
Literalmente estoy viendo cada día. Es verdad que durante la madrugada ha habido unas despedidas masivas de funcionarios sanitarios del el Departamento de Salud. Entonces cada día vivimos una aventura. Am, y quería hacer un poco un resumen con ese contexto de Managed Care y también la entrada de inversiones, la entrada de fondos de inversión privada, en contraste con la unificación de entidades académicas a la hora de gestionar y prestar servicios. Porque por un lado, es verdad que muchas de las actividades que vamos a, y voy a hablar con muchos de ellos, no tienen una razón innata, no tienen una lógica tradicional. Y hablaremos por qué. Pero también tienen un impacto en la gestión de los servicios sanitarios concretos. Um, pero bueno, las acciones más destacables es que ha habido despedidas masivas y pocas coordinadas de funcionarios, con un énfasis en los que trabajan en salud pública, particularmente en VIH y enfermedades transmisibles prevenibles con vacunas. Entonces, claro, en esto no puedo, he intentado a hoy, a lo largo de este discurso, hablar de forma un poco más objetiva, académica, distanciada, pero también por la natura de mi trabajo es difícil de hacerlo. Porque es verdad que yo vivo cada día preguntándome si hoy es el día que me va a cancelar mi área de investigación. Porque según el segundo eje de acción ha sido la cancelación masiva de financiamiento público de áreas de investigación sanitaria ya en marcha o previamente aprobada. Particularmente se ha enfocado en la atención de género y la vulnerabilidad sanitaria de la población transgénera, pero se ha extendido ahora a incluir, yo lo estoy chequeando todos los días, hay unas páginas que están siguiendo la cancelación de estos mecanismos de financiamiento. Están cancelando investigación dirigida a otras poblaciones vulnerables, pero particularmente poblaciones LGBTQ, mujeres cisgéneras y poblaciones de raza minoritaria. La mayor parte de eso ha sido investigación enfocada en el VIH, pero también en la prevención de cáncer, la prevención de mortalidad materna y infantil, etc. Han cancelado una serie de estudios alrededor del uso de vacunas, también el desarrollo de las vacunas, y canceló todos los fondos de investigación destinados a la Universidad de Columbia en Nueva York, que fue más de $500,000, ¿no? $400 millones. Y que puede llegar a 800 millones. Y además, esto fue la semana pasada, canceló una serie de programas públicos implementados durante la pandemia con los fines del monitoreo de COVID y otras enfermedades infecciosas. Y ha habido una pausa indefinida en una gran parte de la programación sanitaria y humanitaria internacional. Incluso toda la programación de PEPFAR, de SIDA internacional, subvencionado por el gobierno norteamericano y USAID. Además del retiro de la OMS y la prohibición de nuestro Centro de Prevención de Enfermedades de colaborar con ella. Entonces, destaco lo de la cancelación del financiamiento a Colombia, porque Colombia ahora gestiona una red de hospitales, ¿no? Y su plan de financiamiento, igual que el plan de financiamiento de la red de hospitales de plan, lo cual es lo más espantoso, ¿no? Realmente para nosotros, es que el plan de financiamiento depende en gran parte del financiamiento público a través de investigación y formación.
Claro, y entonces y eso puede impactar y va a impactar directamente en la prestación de servicios sanitarios. Aparte de la investigación, ¿no? Aparte de cancelar la investigación, pues ahora las conversaciones frecuentes, cada vez más urgentes, es si vamos a tener que despedir a gente, si vamos a tener que cerrar estudios, si vamos a tener que reducir la actividad clínica, etcétera, etcétera. Um, y curiosamente, bueno, no es curioso, es fuerte realmente. La razón por la cual que ha dado para cancelar el financiamiento de la Universidad de Colombia fue sus propias políticas académicas. La Universidad de Colombia es una universidad independiente. Y por las políticas académicas no asociadas con la investigación, que fue cancelado, se ha cancelado en todo, ¿no? Se ha cancelado mm, áreas de investigación que no tenían nada que ver con las supuestas preocupaciones que tenían Trump de las políticas académicas. Entonces, a raíz del financiamiento público, lo que está intentando hacer ahora es, bueno, um, entrar en el espacio académico de investigación y discursivo en estas instituciones. Claramente, no sé si, yo creo que no cabe mucha duda. ¿Cómo puede pasar eso de la mañana a la noche? Porque realmente eso ha pasado de forma muy brusca, inesperada para muchos de nosotros que trabajan en el campo. Y quería dar unos organigramas para demostrar un poco cómo se está articulando. Um, el secretario de Salud es nombrado por Trump y opera al nivel de ministro, básicamente como en España. Lo que pasa es que no es un miembro de la Cámara, no ha sido elegido por sí mismo, sino que ha sido nombrado por Trump y aprobado por el Senado de los Estados Unidos. Y eso es RFK Jr., ¿no? Que es conocido por sus posicionamientos antivacunas. Por debajo de él hay el CDC, que es el organismo independiente de prevención y control de enfermedades más importante de los Estados Unidos y quizás más importante o entre ellos del mundo, y está directamente por debajo de su cargo. Es decir, que él es director, él dirige el Departamento de Salud que dirige el CDC. También el Instituto Nacional de Salud, que es el mayor mecanismo de financiamiento de investigación, también está debajo de él. Entonces, voy a ver si no lo puedo identificar aquí, pero sí, hay el CDC ahí, por encima del Substance and Mental Health Service, y luego hay el Instituto Nacional de Salud. La semana pasada cerraron, y esto es otra oficina que no aparece en ese organigrama, cerraron la oficina de enfermedades infecciosas y VIH-Sida, que es independiente, que fue una oficina independiente dentro del Departamento de Salud. Dentro del CDC, eso es el organigrama del CDC, parece que lo que están haciendo es despedidas masivas sin enfocar necesariamente en departamentos particulares, con la idea de reducir la población empleada por un 10%, es lo que han dicho. Pero es verdad que han enfocado en el CDC, dentro del National Center for HIV, Viral Hepatitis C y TB Prevention, se ha enfocado en la división de prevención de VIH. Y esto es el organigrama del NIH, que también ha habido despedidas masivas aleatorias dentro del NIH. Pero y es un proceso un poco complejo de cómo un estudio se va a través de su creación hasta ser financiado y luego supervisado por el NIH. Es un proceso bastante complejo, como podéis imaginar. Que estudios que llevaban
2, 5, a veces décadas en marcha que se han cancelado de la noche a la mañana es algo sin precedentes en los Estados Unidos. Y ha impactado varias de los institutos dentro del Instituto Nacional de Salud, pero como había dicho, la gran parte ahora ha sido estudios que incluía poblaciones transgéneras, no necesariamente que enfocaba en la población transgénera, sino que lo incluía. Otros estudios destinados a la mejora de la situación sanitaria de la población LGBTQ y otras poblaciones, mujeres cisgéneras, raza etnia minoritaria, a través de los varios institutos. Y otras actividades notables, y yo creo que aquí termino. No, hay una. Eh, el impacto de los aranceles es un gran incógnito o eh, una gran pregunta que yo tengo, porque es verdad que dependemos del muchos aparatos sanitarios, por ejemplo, vienen de México. China es uno de nuestros grandes productores de medicamentos que utilizamos. Y es verdad que durante la pandemia había una discusión de la necesidad de tener en los Estados Unidos la infraestructura para producir y ser independiente a nivel sanitario de nuestros propios productos de salud a la hora de llegar a unas emergencias internacionales, etc. Pues los aranceles pueden ser, dependiendo de cómo están implementados y dónde y cómo, también ese proceso es fuera del marco tradicional de la toma de decisiones, puede al final impactar en la disponibilidad de ciertos elementos sanitarios, ¿no? Que dependiendo de cómo se desarrolle, quería notar que, y esto sigue en las noticias y, um, ah, y sigue en los cortes, es que intentó congelar la totalidad, Trump y su gobierno intentó congelar la totalidad del flujo de financiamiento federal público al país, que hubiera paralizado Medicare, Medicaid, la cantidad de que hubiera paralizado. Al final fue bloqueado por los cortes, pero todavía hay congelación de ciertos fondos que están impidiendo en el ámbito sanitario la actividad sanitaria y a veces conduciendo a la cierre de ciertos servicios sanitarios, tanto públicos como privados. Antes de empezar a cancelar las áreas de investigación, lo que intentó hacer, que fue bloqueado por los cortes, fue reducir drásticamente los pagos administrativos para actividades de investigación sanitaria. Uno de los fines de semana más caóticos de mi vida fue como el segundo fin de febrero. Viernes salió a las 9 de la mañana diciendo que iba a imponer un tope de 15% en los pagos administrativos para la investigación, que en Brown es por encima de 60%. Y ¿cómo se puede implementar? Y el lunes fue bloqueado por los cortes, pero fue un fin de semana súper caótico, súper caótico. ¿Cómo se iba a implementar eso? Y ha sido después de ser bloqueado en los cortes, pues ha empezado a cancelar cierta área de investigación. También ha empezado a hablar de cambiar drásticamente el financiamiento de Medicaid. Lo que pasa es que por lo visto necesitaría una ley. No, necesitaría que la Cámara de Congreso y Senado se ponga de acuerdo para cambiar drásticamente cómo se financia Medicaid, que aún no se ha visto. ¿No? Entonces, mis reflexiones del porvenir es básicamente la imprevisibilidad.
de el porvenir. Y lo digo riendo, pero también como gestor y como investigador, intentando a comprender y anticipar lo que va a venir, ¿no? Y la falta de un uso de un marco tradicional para la toma de decisiones políticas y administrativas públicas es enormemente caótico. Y quería utilizar este ejemplo que es surrealista para mí. Porque en 2019, porque yo pensé en enero 19 de enero de este año, yo pensé, bueno, está criticando mucho las vacunas, pero es verdad que bajo los mandatos republicanos la investigación VIH ha sido relativamente protegido. Y no solo eso, es que Trump él mismo en 2019 proclamó el fin de la epidemia de VIH y que iba a reducir por 90% los casos de VIH en los Estados Unidos para 2030. Entonces, ¿qué sentido tiene? Es que literalmente, es que una de sus primeras líneas de ataque o uno de sus primeras áreas de actividad ha sido de desmantelar o de desmontar esta área de investigación. Entonces, claro, si hablando con mí mismo, hace 2 meses y medio, yo hubiera dicho, bueno, la locura, va a enfocar en los inmigrantes, la población, ¿sabe? Y no lo digo lo digo pues en todo lo que podría ser peor. Pues jamás pensaría que atacaría literalmente una de sus proclamaciones más importantes de salud pública al final de su primer mandato. ¿Sabe? Entonces, ¿cómo planeas, como a nivel de gestión, cómo planeas cuando puede haber cambios tan bruscos y radicales en muy corto plazo? Es verdad que yo creo que estamos viendo lo que llevamos unos años, estamos viendo las consecuencias de un ambiente social mm, complejo, divisivo, que en una de sus raíces es la falta de confianza en las instituciones, tanto públicas como privadas o independientes, responsabilizadas con la colección, publicación e incorporación de datos en el desarrollo de políticas y recomendaciones sanitarias, que la gente ya no se nos cree. O hay cada vez más porcentaje de la población que no se nos cree. Y que conduce al el desmantelamiento de los mecanismos usados para monitorear el estado de salud poblacional. Es que es muy fuerte, ¿no? Porque luego como gestor y clínico, ¿cómo tomo decisiones cuando no tengo acceso a datos? Y eso no va a impactar solamente a nosotros, porque yo estaba en una reunión de investigación aquí en España, en Granada, el mes pasado, y entramos en la encuesta nacional de salud mental de España y no estaba disponible, porque ha sido originalmente organizado a través de una plataforma en los Estados Unidos. Y que una de las varias cosas que ha hecho Trump fue retirar datos públicos del CDC y del NIH. Ahora tenemos que tomar decisiones sin acceso a datos, a encuestas nacionales. Y eso acompaña el aumento de desinformación y creencias conspiratorias con su elevación rápida al discurso político, lo cual conduce a la toma de decisiones aparentemente irracionales, como desmantelar tu propio programa de VIH. ¿No? De la noche a la mañana. Um, Yo personalmente, y no sé si todo el mundo estaría de acuerdo, pero yo lo he estado reflexionando, el aumento de violencia dirigida hacia sanitarios, incluso administradores e investigadores. Eso es un patrón que llevamos ya unos años, y no solo, yo creo que también en España, ¿no? Y eso en la planta del hospital, en la clínica de atención primaria. Y hay una serie, una síntoma, yo creo, de un problema más amplio, ¿no? Más gordo. Es verdad que yo, eh, personalmente, yo me quedé afectado por
Bueno, primero hay muchos clínicos e investigadores que trabajan con la población trans que han sido, yo personalmente no, pero han sido amenazados por su trabajo clínico. También en los Estados Unidos ha habido ah, hasta asesinatos de médicos que proveían abortos o atención reproductiva a mujeres. Em, y, pero yo me quedé afectado por, bueno, cené con el Dr. Weissman, que ganó el Nobel para la tecnología que fue utilizada para el desarrollo de la vacuna de COVID, y que describía en detalle cómo fue perseguido por la población antivacuna que necesitaba protección del policía, él y miembro de su laboratorio. Y eso fue en 2021-2022. No, yo me quedé impactado por esa conversación, ¿no? Cuando cené con él. Y al final, pues, aparte de todo eso, va a haber, ya se está viendo limitaciones en comunicación, coordinación y colaboración internacional frente a desafíos compartidos, ¿no? Y eso es un otro elemento aparte, ¿no? Pero sé que no es una panorama muy positiva. Es verdad que ha sido unos meses muy cargados en los Estados Unidos. Pero intentar a comprender la lógica y anticipar las consecuencias, yo creo que va a ser algo clave. Y va en términos de la gestión clínica, algo fundamental. Y vamos a tener que pensar tanto en nuestro paciente como en nuestro personal a la hora de la seguridad, la toma de decisiones y la sostenibilidad económica. Muchas gracias, Matt.